Buenas noches, comunidad. Esta noche volvemos con un tema que siempre pone la piel de gallina: moteles de carretera y cuartos que no deberían existir. Historias que les han pasado a viajeros, parejas y conductores en rutas largas, caminos solitarios y desvíos donde el mapa falla. Lugares que aparecen por suerte cuando ya vas cansado, y donde a veces no eres tú quien encuentra el motel, sino el motel quien te encuentra a ti. Si quieres, cuéntala con detalles en ruta o colonia hora aproximada, número de habitación, si lo recuerdas, y qué sentiste cuando el silencio dejó de sentirse normal. Bruno y Mara llegaron caminando demasiado tarde, con esa prisa absurda de solo un rato. El motel parecía un dibujo olvidado: luces apagadas, ventanas ciegas, aire sin grillos. Solo la caseta respiraba una luz blanca, limpia, fría, de hospital sin pacientes. Desde dentro, alguien observaba sin moverse. No era vigilancia, era espera. Y el lugar, como un animal, ya los había contado. En la ventanilla estaba doña Elvira, inmóvil, con la piel tensada como si la hubieran planchado. No levantó la vista cuando Bruno preguntó por un cuarto. No. La voz salió sin emoción, pero en su garganta se escondía un temblor viejo. Bruno insistió. Mara, sin decir nada, sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra costara oxígeno. El tablero de llaves estaba casi vacío. Solo una colgaba, balanceándose despacio, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, para atraer manos. Tenía un número 8. Bruno la señaló, seguro de haber encontrado una salida fácil. Doña Elvira parpadeó, y en ese parpadeo se le apagó algo por dentro, como un recuerdo arrancado. Doña Elvira tardó un segundo en entender, pero la verdad era otra. Sí entendía, y eso era lo que la detenía. Sus dedos tocaron la llave con asco, como si quemara. No dijo nada, se la entregó a Bruno y apartó la mano demasiado rápido. Mara vio un gesto mínimo en su boca. No era disgusto, era una disculpa muda, de alguien que ya había visto lo que pasa. La habitación 8 no tenía pasillo, parecía pegada a la noche. Al abrir, no entró luz, ni siquiera la del letrero. Era oscuridad total, una negrura con textura, como terciopelo húmedo. Bruno buscó a tientas el interruptor y se rió, nervioso, pero la risa no rebotó en paredes. Se tragó el sonido. El cuarto no devolvía nada. Mara no se estaba reñida, con el cuello tenso, escuchando algo que Bruno todavía no notaba. Un murmullo bajísimo, como una conversación al otro lado del vidrio, pero sin vidrio. Ella conocía el miedo por instinto. El cuerpo le avisaba antes que la mente. Susurró: no levantes la cortina. La frase salió como si se la dictaran. Bruno la levantó igual. Afuera, frente a los garages, avanzaba una fila de figuras con túnicas claras en decenas. No corrían, no se empujaban, caminaban con disciplina de procesión, y sin embargo, no parecía humana. Donde debía haber rostros, la tela caía, y debajo no había nada que atrapara la poca luz. Era vacío, pero un vacío que miraba. Bruno buscó la salida con los ojos, desesperado. En caseta, pluma, calle. Todo lo que había visto al llegar ya no existía. La pluma estaba abajo, sí, pero oxidada, como si no hubiera subido en años. La caseta era solo oscuridad cerrada, ni rastro de doña Elvira. El motel parecía ahora un recorte pegado sobre el mundo, sin conexión real. Nos vamos, dijo Bruno, y la frase sonó como una broma amarga. Fue a la puerta Giro la de la cerradura hizo clic, obediente, pero la puerta no abrió. Era como si alguien del otro lado la sostuviera con el hombro, paciente. Bruno empujó con más fuerza. La madera ni siquiera crujió, ni estaba firme como una pared. Del baño llegó algo peor que un ruido, un murmullo pegado al oído, clarísimo, como si hablara dentro de la cabeza de Bruno. No era amenaza, era anuncio. Ya entraron, ya cerraron.
Mara sintió que el cuarto, sin luces, sonreía. La oscuridad no era ausencia, era presencia acumulada, apretada, esperando turno. La procesión se detuvo frente a su garaje, justo debajo. Y entonces, en la ventana, una de las figuras levantó la cabeza. No se vieron ojos, no hubo cara. Aún así, Bruno supo con certeza animal que lo estaban mirando a él, no a la ventana, no al cuarto ni a su nombre, a su historia, a lo que intentaba ocultar. Mara dejó de parpadear, como si parpadear fuera peligroso. Un golpe seco abrió la puerta del garage de abajo. Se oyeron voces apagadas, cansadas, como gente hablando después de mucho caminar. Pasos subieron la escalera sin apuro. Bruno y Mara se quedaron inmóviles, sin respirar. Cada escalón era una cuenta regresiva. El aire dentro del cuarto se enfrió tanto que dolía en la garganta, como si el lugar quisiera conservarlos. Los pasos llegaron al descanso y se detuvieron. Después, algo metálico raspó la puerta despacio. No era intento de entrar, era probar, como quien evalúa la madurez de una fruta. El sonido fue paciente, delicado, insoportablemente cercano. Mara apretó la muñeca de Bruno, no para calmarlo, sino para asegurarse de que seguía ahí. Una voz dulce, cansada, dijo muy bajito: del otro lado, esta ya tiene gente. Y hubo un silencio que pesó como una sábana mojada. Luego, la voz se alejó, y con ella los pasos, pero el cuarto no se relajó. Al contrario, a la oscuridad se acomodó mejor, como si hubiera recibido confirmación. Bruno notó algo en la llave. En su mano estaba tibia, como si tuviera pulso. Cuando amaneció, la puerta sí abrió. Demasiado fácil. Salieron corriendo a una cuadra. Bruno miró atrás. El letrero seguía ahí, pero ya no decía motel. Decía ocupado con letras apagadas. Abajo, más pequeño, como una nota personal: gracias por venir. Y en su bolsillo, sin recordar haberla guardado, Bruno encontró otra llave, marcada con un número distinto, como invitación para volver. La habitación que no existía. Gale llegó cuando la carretera ya era una cinta negra sin estrellas. El neón del letrero, motel El Reloj, parpadeaba como un pulmón enfermo. Se encendía, se apagaba, y en cada latido parecía pronunciar su nombre. En recepción, Marta no levantó la vista. Deslizó una llave por la rendija, y sin emoción, dejó caer la regla como sentencia: no salga si lo llaman por su nombre. Marta sabía que él no preguntaría nada. Lo veía en los hombros hundidos, en los ojos rojos de cansancio, en la urgencia de dormir, aunque el aire oliera a cloro viejo y a tela húmeda. Gale subió, y el pasillo no devolvió eco a sus pasos, como si el edificio se tragara el sonido. En la puerta del cuarto 11, la pintura estaba raspada justo donde una mano insistía cada noche. Dentro, la habitación era demasiado simple. Cama, espejo, cortinas pesadas y un reloj digital sobre la mesa. Marcaba las 2:11 de la mañana, sin parpadear. Keo dejó el celular boca arriba, programó la alarma y se dejó caer. El sueño lo venció de inmediato, pero el motel no se durmió con él. En la pared, una sombra que no era suya se acomodó, paciente, como esperando turno. Se despertó con la sensación de haber oído algo, no un ruido, sino una intención. Abrió los ojos y el reloj seguía en 2:1. La 1 de la mañana. Pensó que era normal, que apenas habían pasado minutos. Cerró los párpados otra vez, y el mismo tirón lo trajo de vuelta. 2:11 a.m. El tiempo no avanzaba nada. Lo miraba fijamente, inmóvil, como un animal que decide cuándo morder. El celular mostraba sin servicio, sin wifi. Aún así, entró una notificación nueva, recién nacida, en una pantalla muerta. Remitente Gael enviado hace 1 minuto. Mensaje a no salgas. Ellos también se repiten. A Gale se le secó la boca. No recordaba escribirlo.
pero el motel sí recordaba por él. El reloj, como si celebrara, titiló apenas. En el pasillo sonó una risita baja, como de alguien viendo televisión en secreto, pero el lugar estaba mudo. No se oían coches, ni viento, ni insectos. Gale intentó prender la lámpara, nada. El foco parpadeó una sola vez y murió con un chasquido triste. La oscuridad no fue ausencia de Luzan, fue una presencia espesa que ocupó el cuarto y le apretó el pecho, lenta, deliberada. Entonces llegó el suspiro, pegado a la puerta, tan cerca que la madera vibró. Gale sintió, con un escalofrío imposible, que alguien respiraba del otro lado, y también del mismo lado, como si el aire compartiera boca. Se quedó inmóvil. El motel, omnisciente en su crueldad, supo que él estaba despierto, y por primera vez en la noche, el silencio sonó distinto, como si contuviera pasos que no quería mostrar. Toque en toque, toque en 3 golpes, educados, lentos, con la paciencia de quien no tiene prisa, porque el tiempo le pertenece. Una voz serena habló sin elevarse, como si fuera parte del mobiliario. Se le acabó la noche, devuélvala a la B. Gael no contestó. No podía. En la garganta tenía un nudo duro, como si la oscuridad hubiera metido ahí su mano y la sostuviera cerrada. Se acercó a la mirilla con el pulso temblándole. Lo que vio no encajaba con ninguna lógica. Una mano extendida, palma abierta, esperando, y arriba de la muñeca, una manga negra colgando vacía, como ropa suspendida en el aire. No había hombros, no había torso, no había sombra que explicara un cuerpo, solo la manga quieta y la mano, tan humana que daba más miedo que cualquier monstruo. Gael retrocedió buscando a Ira. El celular vibró otra vez, como si el motel tuviera línea directa con él. Remitente en recepción. Un mensaje corto, brutal: no mires. Por la mirilla, 2 veces. Afuera, la risita reapareció, pero ahora venía más cerca, como si se arrastrara por debajo de las puertas. El reloj seguía en 2:1, la 1 de la mañana, inmóvil, y aún así, Gale sintió que lo estaban apurando. El reloj parpadeó, y por un instante, Gale juró ver 2:10, pero la cifra se corrigió sola, regresando a las 2:11, como si el motel borrara el error. Su memoria empezó a fallar en detalles pequeños. ¿Había cerrado la cortina? ¿Había escrito ese mensaje? ¿Había llegado hoy? ¿O ayer? El cansancio ya no era sueño, era una niebla que lo hacía más dócil, y el motel lo notó. Siempre lo nota. Intentó abrir y huir. Metió la llave, giró, la cerradura sonó, obediente. Pero la puerta no cedió. Giró a través, sonó a través. Nada, como si alguien del otro lado la sostuviera con el peso exacto para no hacer ruido. Gael empujó, y la madera apenas crujió. En ese crujido, escuchó algo más. Un murmullo bajito, como un conteo, repitiendo 11. Once. Marta, abajo. Escuchaba cada intento como si lo oyera desde dentro del cuarto. No era empatía, era costumbre. En su libreta había una lista de nombres que no terminaba nunca, todos con la misma hora anotada al lado. Las 2:11. Ella no atendía huéspedes, vigilaba repeticiones. Sabía que las mangas negras eran los que devolvieron la llave a tiempo. Sabía que los que no la devolvían aprendían a tocar. En el pasillo, la risa se transformó en un coro de respiraciones, suaves y pegajosas, como si muchas bocas practicaran el mismo suspiro. La voz regresó, más cercana, casi cariñosa. No te preocupes. A todos les cuesta la primera vez. Gale sintió que el cuarto se encogía, que las paredes avanzaban 1 milímetro con cada parpadeo del reloj. Afuera, la mano seguía extendida, paciente, como una promesa. Gale entendió tarde. El motel no atrapaba cuerpos, atrapaba minutos, y los rellenaba con gente cansada que se rendía sin pelear, con dedos helados
Escribió un mensaje sin saber por qué, como dictado desde la oscuridad. No salgas. Ellos también se repiten. Lo envió, y el remitente apareció como Gale. Hace un minuto. El reloj marcó 2:1, la 1 de la mañana. A la puerta sonó con 3 golpes, y la manga negra, desde afuera, habló con su voz. El huésped repetido. Buenas noches, comunidad. Esta noche volvemos con un tipo de historia que no solo da miedo, sino que se te mete en la cabeza sucesos extraños en la carretera, en rutas largas, vacías, donde el asfalto parece repetirse y el silencio se siente demasiado atento. Hay caminos que no están perdidos, están despiertos, y a veces, en medio de la nada, aparece un lugar que no debería estar ahí. Un letrero de neón roto, una o parpadeando como si respirara, una curva cerrada, y un motel solitario esperando. Lo peor no es verlo una vez, lo peor es verlo otra vez, en el mismo tramo. Déjanos tu historia en los comentarios. Si quieres, cuéntala con detalles, Anora, ruta o zona, y qué sentiste. Ese instante exacto en el que la lógica empezó a fallar. No fue el miedo lo que detuvo a Julián. Fue la lógica, fría y obstinada, la que empezó a desgastarlo. La carretera se extendía vacía bajo un cielo sin luna, y el asfalto parecía repetirse como un pensamiento obsesivo. Fue entonces cuando lo vio en un motel solitario al borde del camino, con un letrero de neón roto que chisporroteaba en la oscuridad. A nada extraño, hasta que lo vio otra vez en el mismo tramo. El narrador sabe que Julián intentó convencerse de que era el cansancio. El mismo letrero inclinado, la misma o parpadeando en rojo moribundo, la misma curva cerrada antes de aparecer. No podía ser coincidencia. Condujo varios kilómetros más, pero el paisaje parecía doblarse sobre sí mismo, como si la carretera respirara y lo llevara siempre al mismo punto. La segunda vez que el motel apareció, estaba exactamente donde estuvo la primera. Ni un metro más adelante, ni uno atrás. Julián sintió una presión en el pecho. No era miedo aún, era cálculo. Algo no cuadraba. Decidió orillarse. El motor quedó en silencio, pero el neón siguió vibrando, como si celebrara su decisión. Dentro, el aire era más frío de lo normal. Detrás del mostrador, el recepcionista, un hombre delgado llamado Esteban, observaba una televisión apagada. No pestó IVA, no preguntó nombre ni pidió identificación. Solo deslizó una llave antigua por la madera, lentamente, como quien entrega algo que ya pertenece al visitante desde antes de llegar. Julián tomó la llave sin hablar. El pasillo parecía más largo de lo posible. Las luces titilaban, y las paredes mostraban marcas pálidas, rectángulos descoloridos donde alguna vez colgaron cuadros, sombras de cosas ausentes. El narrador sabe que esas marcas no eran simples decoraciones retiradas, eran espacios donde algo había sido arrancado. La habitación olía a limpieza reciente, pero demasiado perfecta. La cama estaba tendida con una precisión antinatural, sin una sola arruga. Ni siquiera el polvo parecía atreverse a posarse allí. Julián no se desvistió. Se recostó encima de las sábanas, con los zapatos puestos, como si en el fondo supiera que no debía instalarse. A las 4:04 de la mañana, el celular vibró sobre la mesa. No había señal en la pantalla. Mostraba llamadas sin número. El narrador percibe cómo el aire se volvió más pesado, más espeso. Julián contestó. Del otro lado solo se escuchaba una respiración idéntica a la suya. Luego, su propia voz habló, exacta, fría, inevitable. ¿Ya lo viste? 2 veces, dijo la voz. Si lo ves una tercera, ya no es tu camino. No hubo interferencia, no hubo eco, solo certeza. Julián se incorporó de golpe. El sudor le cubría las manos. El cuarto estaba helado, aunque el aire acondicionado estaba apagado. El silencio parecía observarlo desde las esquinas. Se acercó a la ventana.
El estacionamiento estaba vacío. Ningún coche, ningún insecto, ningún sonido. Pero su automóvil seguía allí, aunque distinto, cubierto por una capa gruesa de polvo, como si llevara semanas abandonado. En el parabrisas, alguien había escrito una palabra con el dedo. Valve. Las letras eran torcidas, irregulares, y aún así estaban frescas. El narrador sabe que nadie salió del motel, nadie cruzó el estacionamiento, nadie respiró fuera de Julián. Sin embargo, la palabra estaba allí, esperando ser leída. Y fue en ese momento cuando el miedo finalmente comenzó a instalarse. No Dermy OMS. Permaneció sentado hasta que la primera luz gris del amanecer tocó las cortinas. Bajó las escaleras corriendo. El mostrador estaba vacío. La televisión seguía apagada. La llave ya no estaba en su mano. Nunca recordó haberla soltado. Arrancó el coche, condujo 10 minutos, luego 15. El sol comenzaba a elevarse, pero la carretera seguía desierta. El narrador advierte que Julián evitaba mirar el retrovisor. Sabía que algo lo seguiría si lo hacía, pero la curiosidad es un filo que siempre termina cortando. Cuando finalmente miró atrás, el letrero del motel se veía a lo lejos, pero no detrás de él. Estaba delante, en el carril contrario, al fondo, como si el camino se hubiera doblado sobre sí mismo. La misma curva, el mismo neón. La carretera no estaba perdida, era consciente. Se plegaba como un papel húmedo, reorganizando su trayecto para colocar el motel, una y otra vez, en su destino. Julián comprendió que no importaba la dirección que eligiera, el camino había decidido por él desde la primera vez que lo vio. Entonces, lo entendió con una claridad aterradora. No era él quien regresaba, era el motel quien lo reclamaba. El neón parpadeó con más fuerza como la tiró, y mientras la curva volvía a acercarse lentamente, el narrador sabe algo que Julián aún no acepta. La tercera vez nunca deja opción.